un poco lento esto. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que la derivada direccional de f en la dirección u en el punto P es el gradiente de f en el punto P módulo, ya todo eso bajo módulo, por el coseno de teta. ¿Ya? Entonces, esta formulita ya la hemos aplicado ahorita, ¿no? En el ejemplo de la montaña y nuevamente en este ejemplo, ¿no? Para lo que es el cálculo, ¿no? De los vectores normales a una superficie, de, digamos, una ecuación que tiene constante K, lo vamos a aplicar nuevamente esta formulita, ¿no? Esta formulita aquí, ¿ya? Entonces, ¿no? Igual que la montaña, ¿no? Que veamos aquí, ¿no? Considerado esta formulita, ¿no? Esta formulita, ¿no? Entonces vamos a nuevamente considerar aquí, ¿ya? Nosotros tenemos que, pues, la derivada direccional de f en la dirección u, en el punto P, es el gradiente, ¿no? De f de P en módulo por el coseno de teta. Entonces, el gradiente de f en P es normal a esta superficie, ¿ya? Y la ecuación del plano tangente va a ser aquí, este gradiente, punto, o sea, el producto escalar, ¿no? Con este vector aquí de 3 componentes, ¿no? X menos A, Y menos B, Z menos C igual a 0, ¿ya? Y si es que nosotros, ¿no? Consideramos que el gradiente de F, ¿no? Aquí vamos a considerar, ¿no? ¿Dónde? Vamos a decir dónde. Aquí dónde. Aquí donde aquí, ¿no? El gradiente de F en el P, por si acaso, ya, es igual a ¿qué, no? Es igual a este vector. Ya, este vector que va a tener 3 componentes, ¿no? Porque estamos tratando de, aquí, ¿no? Una función evaluada en 3 puntos. Entonces, este vectorcito, ¿no? Este gradiente tiene 3 componentes, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Por si acaso, la primera componente, ¿no? Lo vamos a escribir de esta forma, ¿ya? Como la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? La primera componente. Ya, luego ya, luego aquí, ¿no? La segunda componente va a ser la derivada parcial de f, ¿no? Con respecto, ¿no? A y, ¿ya? Y luego vamos a tener aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a z, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? El gradiente, ¿no? El gradiente, ¿no? Que en realidad aquí lo vamos a completar, ¿no? O sea, el gradiente de f en el P es el gradiente de f, el P es este ABC, ¿no? Y esto lo podemos ver, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Aquí. Como les decía, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y, la derivada parcial de f con respecto de z, ¿no? Que también esto no lo podemos denotar así, ¿no? Como f sub x en el ABC, ya porque todo esto es en el ABC, ¿no? En el punto ABC, así. Ya, y luego, ¿no? La segunda componente. Aquí, ¿no? Esta la podemos escribir como f sub y, ¿no? O sea, esto significa la derivada parcial de f con respecto de y. Y esto lo podemos escribir, ¿no? Como f sub z, ¿no? Como la derivada parcial de f con respecto a z, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos este gradiente, que es todo esto, ¿no? Por este vector aquí, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Todo esto, punto, todo esto, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? ¿Cómo multiplicamos dos vectores, ¿no? De las mismas dimensiones, ¿no? Componente a componente, ¿no? Multiplicamos componente a componente. Es decir, ¿no? Vamos a multiplicar, ¿no? Esta primera parte, ¿ya? Con esto. Y aquí tenemos, ¿no? Esto aquí.
¿ya? Luego multiplicamos aquí, ¿no? Esta segunda componente, ¿no? Con esta segunda componente y obtenemos todo esto, ¿no? Y finalmente, ¿no? Multiplicamos esta aquí con esta de aquí, ¿no? Y nos da todo esto, ¿sí? Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? La ecuación del plano tangente en P es todo este recuadro. Entonces finalizamos esta sección con un ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice aquí este ejemplo. Halle una ecuación de plano tangente a la superficie esta en este punto. Ya en este punto 2, 1, 3. Entonces, ¿no? Primero identificamos a la F, ¿no? ¿Quién es nuestra F grande? Nuestra F grande va a ser esta. Nuestra F grande va a ser 4x cuadrado más 9y menos z cuadrado. ¿Ya? Y luego vamos a comenzar a sacar el gradiente de esta f, ¿no? Con respecto a las tres variables, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que hemos puesto aquí, ¿no? La derivada de f, ¿no? Lo podemos pensar como esto, ¿no? Así, en esta notación. Aquí, ¿no? Así, la derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y la derivada parcial de f con respecto de z. ¿Ya? O podemos escribirlo así, ¿verdad? Así, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Vemos, ¿no? Que la derivada parcial, ¿no? Con respecto de x, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 4 por 2, 8x, ¿no? 8x, ¿no? La derivada parcial de f con respecto con respecto a y va a ser, ¿no? 9 por 2, 18y. Y con respecto a z va a ser menos 2z, ¿no? Y luego lo voy a evaluar en el punto que me están dando, ¿no? Aquí en el 2, 1, 3, ¿no? Es decir, donde está el x voy a colocar 2, ¿ya? Donde está el x, aquí, ¿no? Voy a colocar 2. Donde está este y, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a colocar 1, ¿ya? Y donde está z, voy a colocar 3, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 8 por 2, 16, ¿no? Aquí, ¿no? 8 por 2, 16, esto me da 16, ¿ya? Y luego, aquí, ¿no? 18 por 1, eso me da 18. Uy, aquí, ¿no? 18. Y luego, aquí, ¿no? Finalmente hago menos 2 por 3, ¿no? Es menos 6, ¿no? Menos 6, ¿no? Entonces esto viene aquí, ¿ya? Entonces este es el gradiente de f exactamente en este punto, 2, 1, 3, ¿no? Entonces una vez que tenemos ya este gradiente de f, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, que este vector aquí, 18, 16, 18 menos 6, es normal a mi superficie. Es normal a la superficie f de xy, que es todo esto, igual, ¿no? Igual a 16, ¿ya? Entonces, aquí, pues, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer aquí, ¿no? Digamos, f de 2, 1, 3, eso nos da, ¿no? Exactamente 16, ¿no? Eso nos da exactamente 16, ¿ya? Entonces, la ecuación, ¿no? Del plano tangente en este punto 2, 1, 3, es esta, ¿no? Va a ser esta, ¿no? El que hemos puesto, y en este problema, entonces, ¿no? El punto, por si acaso, es ABC, ¿no? 2, 1, 3. El A es 2, ¿no? Aquí, ¿no? En el punto 2, 1, 3. El B es 1, y aquí colocamos, ¿no? ABC, que es 2, 1, 3, y el C es 3, ¿no? Entonces, esto lo podemos, ¿no? Calcular. Bueno, en realidad ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la derivada parcial de f, ¿no? Con respecto a x, ¿no? La derivada parcial con respecto a x era simplemente, ¿no? 8x, ¿no? Y en el punto 2 va a ser, ¿no? 8 por 2, 16, ¿no? ¿No? Este es 8x, en el punto 2 va a ser esto 16, ¿no? Aquí era 18y, en el punto 1 va a ser simplemente 18. Aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a z es menos 2z, ¿no? Y en el punto aquí, ¿no? Menos 6, ¿no? Voy a tener menos 2 por menos 6, 12, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no vamos a tener eso, ¿no? Aquí, esto, ¿no? Aquí es esta parte, ¿no? Como les decía.
Ya, esto simplemente es 8x, ¿no? Pero el x es 2. Entonces esto vale 16. Luego aquí, ¿no? Esto, la derivada parcial con respecto de y. Con respecto de y es 18, ¿no? Pero por 1. Porque estoy multiplicando por este 1. Y eso nos da 18. Y aquí esta otra parte, esta, ¿no? Es la derivada parcial de f con respecto de z, que nos ha dado menos 2, ¿ya? Y aquí, ¿no? Por este 3, ¿no? Que eso nos va a dar menos 6, ¿verdad? Menos 6. Pues aquí colocamos ese menos 6, ¿no? Y si simplificamos un poco más, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, ¿no? Aquí multiplicar este 18 por este x, este 10, y así, ¿no? Y luego sumamos términos semejantes, ¿no? Restamos, simplificamos al máximo y vamos a tener esto, ¿no? O sea, la ecuación de plano tangente en el punto 1, 3 había sido esto, ¿ya? 16x más 18y menos 6z igual a 32, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya? Ahora vamos a estudiar un poco más lo que es la regla de la cadena. Ya vamos a ver más sobre la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena que pues hemos estudiado anteriormente, en realidad se puede extender para funciones compuestas genéricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos suponer aquí que x, y z son funciones diferenciables. Vamos a colocar, ¿no? De S y T. O sea, es decir, ¿no? X es una función de ST, Y es una función de ST y Z es una función de ST. Entonces, la composición, ¿qué va a ser la composición? La composición, aquí f de x, s de t, y de s de t, z de s de t, resulta ser pues una función, ¿no? En términos de s y t, ¿ya? Y nos vamos a referir a s y a t como variables independientes, o sea, no dependen de nadie, son independientes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí nos dice, halle la función compuesta para esta f, ¿ya? Y aquí, ¿no? Por si acaso, x es s cuadrado, y es st y z es t cuadrado, ¿ya? Nosotros tenemos aquí esta información. Entonces vamos a hallar la función compuesta para esta f, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces aquí, ¿no? Venimos, la función compuesta es esto, ¿no? F de x st, y de st, z de st, ¿no? Entonces la función está dada como xy más st, ¿no? Entonces en lugar del x vamos a colocar s cuadrado. En lugar del y vamos a colocar aquí st. Y en lugar del z vamos a colocar st cuadrado. Entonces aquí hago las cuentas, esto me va a salir s cubo t, ¿ya? Y aquí me sale, ¿no? T cuadrado, ¿no? Entonces la regla de la cadena, ¿ya? Expresa las derivadas de f respecto de las variables independientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las derivadas parciales de esta función, ¿ya? De esta función van a ser esto, ¿no? O sea, con respecto de S, con respecto de T, ¿no? O sea, la derivada parcial de F con respecto de S va a ser aquí, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de X por la derivada parcial de X con respecto de S. Más la derivada parcial de F con respecto de Y por la derivada parcial de, de y con respecto de s, más la derivada parcial de f con respecto de z por la derivada parcial de z con respecto de s. Lo mismo con t, ¿no? Aquí vamos a tener la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de t, más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de t, más la derivada parcial de f con respecto de z por la derivada parcial de z con respecto de t. ¿Ya? Entonces, para mostrar estas fórmulas, notemos que la derivada parcial de f con respecto de s, ¿ya? Notemos, ¿no? Que esta, ¿no? Cuando se evalúa en un punto s sub 0, t sub 0, es igual simplemente a la derivada respecto a la trayectoria. ¿Ya? Esta trayectoria C de S, que es X de ST sub 0, Y de ST sub 0, Z de ST sub 0, ¿no? Entonces, o sea, dicho de otro modo, fijamos T igual a T sub 0 y se considera, ¿no? La derivada con respecto a S, ¿ya? O sea, voy a derivar F con respecto, ¿no? A S en el punto ST sub 0 y eso simplemente es la derivada, la derivada de F en el CS con respecto a S en el punto S igual a S sub 0. Y aquí el vector tangente pues va a ser esto, ¿no? C'.
¿no? La derivada parcial con respecto de X con respecto de S, la derivada parcial de Y con respecto de S, la derivada parcial de Z con respecto de S. Entonces, por tanto, según la regla de la cadena para trayectorias, nosotros tenemos esto. Aquí, ¿no? La derivada, ¿no? De F en el CS con respecto a S en el punto S igual a S sub 0 es esto, ¿no? El gradiente de F punto C prima S sub 0, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, nosotros tenemos aquí, ¿no? El gradiente de F siendo algo, ¿no? Un vector, y este C' de S sub 0 también es un vector, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? Esto, ¿no? Por esto en el, aquí, ¿no? Con esto, ¿no? Luego la derivada parcial de F con respecto de Y con esto, ¿ya? Y luego la derivada parcial de F con respecto de Z con esto, ¿ya? Y bueno, ¿no? Otra cosa también, ¿no? Esto lo podemos ver como aquí, ¿no? Esta derivada como la derivada parcial, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? El diferencial, ¿no? El diferencial lo podemos ver como esta derivada parcial. ¿Ya? Entonces, así hemos mostrado que, pues, o sea, esto, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de S es toda esta suma. ¿Ya? Y un razonamiento similar, pues, nos va a mostrar, ¿no? La siguiente ecuación, ¿no? Aquí, ¿no? La derivada parcial de F, ¿no? Con respecto de T es igual a todo esto. ¿Ya? Y también el caso general de una función, ¿no? De n variables, ¿no? En la que cada una de sus variables dependen de las variables independientes, T sub 1, T sub m, ¿no? Me va a dar este teorema, que es una versión general de la regla de la cadena. ¿Ya? O sea, yo tengo aquí f, una función de n variables, x1, x2, xn, ¿ya? Y suponemos que cada una de las variables x1, x2, xn es una función diferenciable en m variables independientes, ya que va a ser un T1, un Tm, ¿no? Entonces, para acá, ¿no? Que va de 1 hasta m, entonces vamos a tener, ¿no? Aquí, que la derivada parcial de f con respecto de tk es esta suma, ¿ya? Y bueno, aquí, ¿no? Con ayuda para recordar la regla de la cadena, nos referimos aquí, ¿no? Como estas las derivadas primitivas, ¿ya? Estas son las derivadas primitivas. Entonces, son los componentes, ¿no? Del gradiente, ¿ya? Y según esta ecuación aquí, ¿no? Esta ecuación que estaba aquí, ¿no? En esta fórmula, según esta ecuación se puede expresar como un producto, ¿no? Según esta ecuación, la derivada, ¿no? La derivada de f con respecto a la variable independiente tk, ¿ya? Es igual a una suma de n términos, ¿ya? O sea, los términos van a ser estos, ¿ya? Entonces, este es por si acaso, el término jésimo, ¿ya? Donde j va de 1 hasta n, ¿ya? Y aquí notemos, ¿no? Que esta ecuación, ¿no? Se puede expresar como este producto escalar, ¿no? De este vector de n componentes con este vector de n componentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente unos ejemplos aquí. Ya vamos a considerar esta función de tres variables x, y, z como siendo x, y más z, y vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto de s. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí, ¿no? Este pequeño cambio, x lo voy a colocar como s cuadrado, y como st y z como t cuadrado. Entonces vamos a aquí, ¿no? Calcular primero las derivadas primarias, ¿no? Voy a calcular las derivadas primarias, o sea, voy a calcular la derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y la derivada parcial de f con respecto de z, ¿no? Entonces, esta primera derivada con respecto, ¿no? De x, ¿no? Es simplemente y, ¿no? Y la derivada parcial de f con respecto de y, pues va a ser x, ¿ya? Y la derivada parcial de f con respecto de z, pues va a ser simplemente 1, ¿no? Porque es que como así, aquí estuviera un 1, ¿no? Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? O sea, voy a calcular aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de s, que es todo esto, ¿ya? Y aquí hemos calculado ahorita, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x es este y, ¿ya? Luego aquí, ¿no? Vamos a calcular la derivada parcial de este s cuadrado,
más la derivada parcial de f con respecto de y me ha dado x. Voy a multiplicar por la derivada parcial de y con respecto de s, pero y es st. Y luego voy a colocar aquí, ¿no? Más la derivada parcial de f con respecto de z, que es 1, por la derivada parcial, ¿no? Con respecto de z, pero z es t cuadrado, ¿no? Y luego aquí simplemente voy a calcular esto, ¿no? Esta derivada con respecto de s que me da 2s. Esto voy a derivar con respecto de s que me da t, ¿ya? Y esto voy a derivar con respecto de ese, pero t cuadrado es una constante, entonces esto es 0. Y ordenando un poco más las cosas, ¿no? Aquí voy a tener 2sy más xt, ¿no? Entonces esto, pues, expresa lo que es la derivada en términos de conjuntos de variables, ¿ya? Entonces, si se desea, no se puede sustituir este x igual a s cuadrado y este y igual a st para expresar la derivada en términos de st, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Hemos colocado la derivada parcial de f con respecto de s como 2 sy más xt, ¿no? Pero el y es st y el x es s cuadrado. Entonces, al final esto nos da, ¿no? 2s cuadrado t, ¿no? Más s cuadrado t, eso nos da 3 veces, ¿no? S cuadrado t. ¿Ya? Entonces aquí en realidad teníamos esto en términos de, aquí, ¿no? Y, ¿no? Y, XY y también ST, ¿no? Pero aquí, ¿no? Lo podemos también expresar solo en términos de S, ¿no? Como están viendo, S y T, ¿ya? Y bueno, ahora, ¿no? Esto expresa pues la derivada, simplemente esto expresa, ¿ya? Esto expresa la derivada, ¿no? En términos de conjuntos variables, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, para comprobar este resultado, ¿no? Recordemos, ¿no? Que pues habíamos calculado la función compuesta, ¿no? Aquí, ¿no? Esto habíamos puesto como s cuadrado, esto como st y esto como t cuadrado, ¿no? Y eso, ¿no? Según la definición de f, es aquí, ¿no? Simplemente x por y, o sea, s cuadrado por st que me da s cubo t, más z, ¿no? Z cuadrado, ¿no? Y así, ¿no? Directamente tenemos que la derivada parcial de f con respecto a s, ¿no? Va a ser 3s cuadrado t, ¿no? Y aquí 0. Entonces vamos a tener eso, ¿no? Lo que realmente nos confirma, pues, de que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Porque aquí nos ha salido por una parte 3s cuadrado t y por otra parte aquí nos ha salido, ¿no? Lo mismo, ¿no? 3s cuadrado t, ¿no? Entonces hemos hecho bien. Hemos resuelto bien el problema. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es otro ejemplo que nos dice, ¿no? Dada esta f, evalúe la derivada parcial de f con respecto a t en este punto, ¿ya? En este punto. Entonces, ¿dónde? Por si acaso, ¿no? El x es st, el y es s menos ut cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos aquí, ¿no? Utilizar bien esta fórmula, ¿no? O bien toda esta fórmula, ¿ya? Aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a tk es esta sumatoria, ¿ya? O la derivada parcial de f con respecto a tk, ese es el gradiente, ¿no? El gradiente de f por aquí, ¿no? Este vector de n componentes, ¿ya? Entonces, vamos a usar mejor esta segunda opción, ¿ya? Vamos a usar esta segunda opción, esta segunda ecuación, ¿no? Que nos dice aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de t, ya, el día parcial con respecto de T es este gradiente. Ya, es este gradiente. Ok, entonces, ahora, ¿no? Como nuestra función es la exponencial XY, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la exponencial XY. No es la exponencial XY. ¿No? Y X estoy haciendo ST y Y estoy haciendo S menos UT cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? El gradiente de f, ¿no? Es este vector. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Es exponencial de xy por y. Y la derivada parcial de f con respecto de y es la misma exponencial, ¿no? De xy por x, ¿no? Y aquí, ¿no? La derivada parcial de x con respecto de t va a ser s. La derivada parcial de y con respecto de t va a ser menos 2 ut. Y bueno, ¿no? Según la regla de la cadena, nosotros tenemos, ¿no? Esto, ¿no? El gradiente de f por esto me da la derivada parcial de f con respecto a t, ¿no? Entonces, el gradiente lo hemos obtenido aquí. Hemos obtenido también este otro vector y multiplicamos, ¿no? Componente a componente. Multiplico esto con esto que me da, ¿no? Esto. Luego voy a multiplicar, ¿no?
con este, ¿no? Que me va a dar esto, ¿ya? Y si se fijan en estos dos términos, está presente la exponencial de XY, ¿no? Entonces vamos a factorizarlo, ¿ya? Entonces factorizando esta exponencial, ¿no? De XY aquí, ¿no? Lo factorizo. ¿Qué me va a quedar aquí, no? YS menos 2UT por X, ¿no? Y para acabar el problema, no se tiene que reescribir esto, ¿no? En términos de STU, ¿no? En realidad, ¿no? Para STU que está, ¿no? Es este punto 2, 2, 3 menos 1. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? X es ST, ¿no? X es ST, pero yo tengo S y T, ¿no? Entonces S es 2, T es 3, entonces aquí 2 por 3 es 6. Y luego Y, habíamos dicho que era S menos UT cuadrado, ¿no? Entonces el S es 2, el S es 2, aquí colocamos menos, el U es menos 1, y el T es 3, ¿no? Entonces aquí multiplicamos, ¿no? 9, ¿no? Positivo más el 2, 11, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Aquí, ¿no? Para este punto, y ahora para este punto de 6, 11, ¿no? Porque yo tengo ahora el X y tengo el Y, que, ¿no? Respectivamente son 6 y 11. Entonces yo voy a evaluar, ¿ya? Voy a evaluar, ¿no? En el punto 2, 3 menos 1, aquí, ¿no? 2, 3 menos 1, ¿ya? Porque la derivada parcial, ¿no? De f con respecto a t me da todo esto, pero voy a evaluar en el punto 2, 3 menos 1, ¿no? Entonces aquí, ¿no? El lugar también, ¿no? Del y, ¿no? Voy a colocar aquí 11, en lugar del s voy a colocar este 2, ¿ya? En lugar, ¿no? Este 2 lo copio, en lugar del x voy a colocar 6, ¿ya? En lugar de u voy a colocar este menos 1, en lugar de t voy a colocar este 3, ¿ya? En lugar de XY voy a colocar, ¿no? Aquí 6, 11. Y esto en realidad, todo esto me da 58 exponencial, ¿no? De 66, ¿no? Todo esto, ¿no? 11 por 2, 22, ¿no? Aquí, ¿no? 2 por 6, 12. 12 por 3, ¿no? 12 por 3, 24, 36, ¿no? Entonces tenemos 36 más 22, eso nos da, ¿no? Realmente 58, ¿no? Y la exponencial de 6 por 11, 66, ¿no? Entonces tenemos este ejercicio y ahora vamos a hablar sobre un ejercicio pero con coordenadas polares, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con coordenadas polares y este ejercicio nos dice lo siguiente, ¿ya? Este ejercicio nos dice, ¿no? Sea f, x, y una función de dos variables y sean r y teta, ¿no? Las coordenadas polares. ¿Ya? Entonces nos dice aquí, ¿no? Exprese la deriva parcial de f con respecto a teta en términos, ¿no? De la deriva parcial de f con respecto a x y con respecto a y. Y luego evalúe la deriva parcial de f con respecto a teta en este punto 1, 1 para esta función que es x cuadrado y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, chicos, ¿ya? Vamos a mencionar, ¿no? X, ¿no? Siempre lo vamos a poder escribir como R coseno de teta, ¿están de acuerdo, no? X, ¿no? Es R coseno de teta, ¿no? O sea, el coseno de teta, ¿no? Es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y de eso tenemos esta X, ¿no? El seno es el cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? O sea, vamos a tener, ¿no? Aquí Y igual a R seno de teta, ¿no? Entonces, la deriva parcial de X con respecto de teta, ¿no? Con respecto de teta, entonces tengo que derivar el coseno, ¿no? La deriva del coseno es el menos seno, ¿ya? Y multiplico por el R, ¿no? Ahora, la derivada, ¿no? Parcial de Y con respecto de teta va a ser, ¿no? La derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, ¿no? Coseno de teta por R, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a usar la regla de la cadena que nos dice, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta es la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de teta más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de teta, ¿no? Entonces, yo tengo lo siguiente, tengo que, pues, la derivada parcial, ¿ya? Yo tengo que la derivada parcial de f, ¿ya? Con respecto, ¿no? De x, ¿no? Tengo esta parte, que en realidad lo voy a escribir aquí al final.
pero yo tengo esta otra, ¿no? Yo tengo aquí, ¿no? Hemos calculado que la derivada parcial de X con respecto de teta, ¿no? Aquí, ¿no? Esto me ha dado menos R seno de teta, ¿no? Que lo estoy colocando aquí adelante, ¿ok? Y luego, aquí, ¿no? Yo tengo, aquí, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de Y, ¿no? Aquí la derivada parcial de F con respecto de Y. Y aquí, ¿no? Tengo... aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y, que lo había calculado y me ha dado, ¿no? R coseno de teta, ¿no? R coseno de teta, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, según la regla de la cadena, yo tengo todo esto, ¿ya? Y recordemos que, pues, el X es R coseno de teta y el Y es R seno de teta, ¿no? Entonces, podemos escribir la derivada parcial de f con respecto de teta únicamente en términos de X y de Y, ¿ya? O sea, no se olviden, ¿no? Aquí este R seno de teta, toda esta parte, aquí ya, este R seno de teta, ¿qué es? Este R seno de teta es Y, ¿no? Entonces, pero no nos olvidamos de este menos, ¿no? Entonces yo tengo aquí un menos, ¿no? Por delante, ¿no? Tengo por si acaso aquí un menos, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? Menos Y, la derivada parcial de f con respecto de x. ¿Ya? Y luego aquí, ¿no? Tenemos que aquí el R coseno de teta es X. Digo que R coseno de teta es X. Ahí, ¿no? R coseno de teta es X. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Voy a colocar R coseno de teta es X. Entonces en lugar de esto voy a colocar, ¿no? Aquí el X. X, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y. Entonces yo tengo aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta había sido x, derivada parcial de f con respecto de y, menos y, derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Y es lo que queríamos calcular, ¿no? El problema nos decía, el inciso A nos decía, ¿no? Claramente, exprese la derivada parcial de f con respecto de teta en estos términos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Ahorita hemos escrito, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta, ¿no? Como x, la derivada parcial de f con respecto de y, menos, ¿no? Y la derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Entonces, resolvemos el inciso A, ¿no? El inciso A había sido eso, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta había sido esta diferencia, ¿ya? Esta diferencia. Entonces, ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos dice, evalúe, ya, esta derivada parcial de f con respecto de teta en este punto 1, 1 para esta función en particular x cuadrado y, ¿ya? Entonces vamos ahora, ¿no? A calcular esto, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será igual? Entonces van a ver que no es fácil, justamente vamos a usar el inciso A. El inciso A, ¿no? En el inciso A hemos obtenido que la derivada parcial de f con respecto de teta, ¿no? Nos ha dado esto, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Vamos a usar esta formulita del inciso A, ¿no? ¿No? Entonces aplicamos, ¿no? El inciso anterior, ¿ya? Que nos dice esto, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta es igual, ¿no? A esta diferencia, ¿no? Vamos a aplicar el inciso anterior a esta f, que es x cuadrado y, ya, x cuadrado y. Entonces voy a calcular, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de teta es, ¿no? Aquí x, coloco, no copio este x, ¿no? Tal cual. Bueno, esto copio, no, tal cual aquí. Este x también copio tal cual. Aquí, ¿no? La derivada de f, ¿no? Pero mi f ahora es x cuadrado y. ¿No? Aquí mi f ahora es x cuadrado y. Luego, ¿no? Voy a copiar menos, ¿no? El menos, el y. Ahora, ¿no? La derivada de f, ¿no? La derivada f es x cuadrado y, ¿no? Entonces, solamente hago operaciones. ¿Cuál es la derivada parcial de esto? Con respecto a y. Con respecto a y va a ser, ¿no? Simplemente x cuadrado. Pero aquí yo ya tengo un x, entonces va a ser x por x cuadrado, x cubo. Ya, luego aquí, ¿no? Voy a calcular la derivada parcial de esto, pero con respecto a x va a ser 2xy, ¿ya? 2xy, ¿no? Pero aquí yo tengo un y, entonces voy a tener, ¿no? Y por 2xy, ¿no? Entonces eso me va a dar 2xy cuadrado, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿no? Voy a evaluar en este punto, porque el inciso B, ¿no? Me decía eso, ¿no? Aquí me decía, ¿no? Encuentre esto en este punto, en el 1, 1.
acabo de encontrar esta derivada parcial con respecto a teta, pero de forma bien general, ¿no? O sea, en términos de x y. Pero, ¿qué pasa si el x es 1 y es 1, ¿no? Entonces, ¿no? Es eso, ¿no? En lugar del x colocamos 1, ¿no? 1 al cubo, en lugar, ¿no? De este x colocamos 1, en lugar de este y al cuadrado colocamos 1 cuadrado, ¿no? Entonces, esto me da 2, esto me da 1, 1 menos 2 menos 1, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos encontrar, ¿ya? Entonces, ¿no? Nosotros podemos también resolver, ¿no? Una función, ¿no? Que tal vez, ¿no? Puede estar expresada, ¿no? En coordenadas polares, ¿ya? Podemos aplicar la regla de la cadena con coordenadas polares, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema que es bien importante, es súper importante, y nos dice lo siguiente, ¿ya? Este problema, ¿ya? O sea, en el cálculo para una variable, ¿no? Es decir, en cálculo 1, se ha usado, ¿no? Se ha usado la derivación implícita, ¿no? ¿Se acuerda? Ustedes han visto lo que es la derivación implícita para calcular este diferencial. Cuando y se encuentra definida implícitamente como una función de x a través de una ecuación de esta forma, ¿ya? Entonces, este método, ¿no? de derivación implícita que lo han hecho solamente por una variable, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Para dos variables, n variables, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver, ¿no? La derivación implícita, pero para dos variables, ¿no? Y en realidad funciona, ¿no? Para varias variables, ¿ya? Para varias variables. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que z está definida implícitamente por una ecuación que tiene esta forma. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Z está definida implícitamente por una ecuación de esta forma. Ok, entonces ahora, ¿no? Z es una función, ¿no? Que depende de X y Y. ¿Ya? Z es una función que depende de X y de Y. ¿Ya? Y por tanto, ¿no? O sea, es posible que no podamos obtener explícitamente esta función, pero ya se puede trabajar con esta f de tres variables como una función compuesta donde x y y sean las variables independientes y aquí podemos usar tal vez, ¿no? La regla de la cadena para derivar con respecto a x. O sea, es decir, ¿no? Aquí yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de y con respecto a x, y la derivada parcial de f con respecto a z, ¿no? Por la derivada parcial de z con respecto a x. Y eso es igual a 0. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos que por si acaso la derivada parcial de x con respecto a x es obviamente 1, y que la derivada parcial, ¿no? De y con respecto a x es 0, o sea, no tenemos, ¿no? Aquí que y no depende de x, ¿ya? Y así vamos a tener lo siguiente, ¿no? Sustituyendo, ¿no? Esto es 1, ¿no? Todo esto en realidad no vale 1, ¿no? Esto vale 1, ¿ya? Y luego la derivada parcial de y con respecto a x, eso vale 0, ¿no? Entonces esto vale 0, ¿ya? Entonces se pierde este segundo término, ¿no? Entonces me va a quedar aquí la derivada parcial de f con respecto de x, más la derivada parcial, ¿no? De f con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Esto lo podemos denotar, ¿no? Esto lo podemos denotar, ¿no? Esto lo podemos denotar como f sub x, ¿no? O sea, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿ya? Y luego esta derivada parcial de f con respecto de z lo puedo escribir como f sub z, ¿no? O sea, la derivada parcial de f con respecto a z, ¿ya? Y eso es igual a 0. Entonces, luego, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? O sea, esto es igual a 0, ¿ya? Y si esta, ¿no? Aquí es diferente de 0, ¿no? Entonces podemos despejar, ¿no? Podemos despejar esta derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? O sea, en primera instancia, ¿no? O sea, yo puedo aquí, ¿no? O sea, este f sub x lo puedo pasar al otro lado con signo menos, ¿no? Y luego puedo dividir todo, ¿no? Entre f de z, ¿no? Porque el f de z es diferente de 0.
Entonces aquí no me voy a quedar solamente con la derivada parcial de z con respecto de x, y aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x sobre la derivada parcial de f con respecto de z. ¿Ya? Entonces, estas, ¿no? Son ecuaciones, así, ¿no? Importantes, ¿ya? Ecuaciones importantes, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Qué más? Aquí podemos mencionar, aquí, ¿no? La derivada parcial de z con respecto a y, ¿no? Análogamente podemos calcular la derivada parcial de z con respecto a y, ¿ya? Eso nos va a dar la derivada, ¿no? De f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z, ¿no? Negativo, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones son importantes y pues las vamos a usar, ¿ya? No se van a olvidar, ¿no? De estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar esto, ¿no? Que estamos viendo ahorita en un ejemplo. Ya les vamos a aplicar y vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a x y vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a y en este punto 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, la f, por si acaso, ¿no? Es x cuadrado, y cuadrado, menos 2z cuadrado más 2x menos 8z menos 4 igual a 0. Es una función que depende de x, y z, ¿no? De 3 variables, como pueden apreciar aquí. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta, ¿no? Del millón es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la interpretación gráfica de estas derivadas parciales? ¿No? Porque no saben ustedes, ¿no? Que no todo es analítico, ¿no? Necesitan, ¿no? De su idea geométrica, ¿no? Y tampoco, no todo es geométrico, no todo es saber dibujar y ya, ¿no? También tenemos que saber eso, ¿no? Calcular, ¿no? Analizar, interpretar, ¿no? O sea, se complementan, ¿no? La parte analítica, la parte geométrica siempre, ¿no? Las dos son importantes, ¿no? Entonces, ¿no? Ya ahorita hemos hecho algunas cuentitas, ¿no? Entonces, pero también tenemos que dar una interpretación, pero en realidad gráfica, ¿ya? De las derivadas parciales, ¿no? ¿Cómo será? ¿No? Pero antes de esto, vamos aquí a mencionar, ¿no? Que la derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Con respecto de x, ¿no? ¿Qué va a ser, no? Aquí, ¿no? Con respecto de x, esto va a ser aquí, ¿no? 2x con respecto de x, esto es 0, con respecto de x es 0, aquí es 12, ¿no? Con respecto de x es 0, con respecto de x es 0. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto de y, ¿no? Con respecto de y va a ser 2y, ¿no? Esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y luego finalmente vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto de z, ¿no? Esto es 0, 0, esto es menos 4z, aquí esto es 0, menos 8, esto es 0, ¿no? Entonces tenemos las derivadas parciales, ¿no? De f, ¿no? Con respecto de x, y z. Entonces, por lo tanto, vamos a tener, ¿no? Aquí, según las formulitas que hemos visto, que la derivada parcial de z con respecto de x es menos la derivada parcial de f con respecto de x sobre la derivada parcial de f con respecto de z. Es la primera fórmula, ¿no? Que hemos visto ahorita, ¿no? Que hemos encontrado, ¿no? La derivada parcial de z con respecto de x es menos este cociente, ¿no? Fx sobre fz negativo, ¿no? Fx sobre fz negativo, ¿no? Y nosotros tenemos fx, ¿no? Fx es 2x más 12. Y también tenemos fz, fz es menos 4z menos 8, ¿no? Pero bueno, con este menos, entonces no todo se convierte en positivo, 4z más 8. Y luego la derivada parcial de z con respecto a y es menos fy sobre fz, ¿no? La derivada parcial de, de z con respecto a y es menos fy sobre fz, ¿no? Menos fy sobre fz. Entonces aquí tenemos fy es 2y y fz es menos 4z menos 8, pero con este menos va a ser 4z más 8, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos, ¿no? Y a continuación, ¿no? Vamos a evaluarlas en el punto 1, 1, ¿ya? En el punto aquí 1, 1, ¿ya? Entonces vamos a evaluarla todo en el punto 1, 1, ¿no? Entonces en lugar de x vamos a colocar 1, en lugar de z vamos a colocar 1, en lugar de y vamos a colocar 1, ¿no? Entonces aquí me da 2 por 1 más 12, ¿no? Que es 14, 4 por 1 más 8 me da 12, entonces la mitad de 14 es 7, la mitad de 12 es 6. Luego aquí tengo, ¿no? 2 por 1, 2, 4 por 1 más 8, eso es 12. La mitad de 2 es 1, la mitad de 12 es 6, ¿no? Entonces encuentro aquí las derivadas parciales de z con respecto a x con respecto a y, evaluadas en el punto 1, 1, 1, ¿no? Aquí me ha dado 7 sextos y aquí un sexto,
¿ya? Entonces, la siguiente figura, ¿no? Aquí esta figurita, ¿ya? Nos está mostrando, ¿ya? La superficie F grande, ¿ya? F grande igual a 0, ¿ya? Entonces, la superficie aquí, ¿no? Que está en azul, en su totalidad, no es la gráfica de una función porque no cumple el criterio de la recta real, por si acaso, ¿no? De la recta vertical. O sea, sin embargo, una pequeña porción cerca, digamos, de este punto, ¿no? Que es el 1, 1, 1, una aquí, ¿no? Una pequeña porción cerca de este punto se puede representar como la gráfica de una función, esta sí, ¿ya? Y las derivadas parciales, ¿no? Que hemos obtenido hace un ratito, ¿no? Son iguales, ¿no? En realidad a estas, ¿no? Aquí, ¿no? F sub X, F sub Y. ¿Ya? Y mediante la diferenciación implícita, ¿no? Ha sido posible calcular las derivadas parciales sin hallar la función explícitamente, la f pequeñita, ¿no? O sea, sin calcular, ¿no? Aquí, ¿no? Sin tener explícitamente esta f pequeñita, hemos calculado, ¿no? La deriva parcial de la f pequeñita con respecto a x, la deriva parcial de f pequeñito con respecto a y, ¿no? Que son estas, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no? Una gran ventaja, ¿no? Sí. O sea, esto por si acaso es f sub x y esto es f sub y. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. ¿Ya? O sea, no necesariamente tenemos la f pequeñita, ¿no? El problema no nos hablaba de una f pequeñita, ¿ya? O sea, nos hablaba de una f grande. Sin embargo, hemos conseguido las derivadas parciales de la f pequeñita, ¿no? ¿Qué es esto? La deriva parcial de f con respecto de z. ¿No? La derivada parcial de z con respecto de x. Y la f con respecto de y, la f pequeñita con respecto de y, es esto, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos la f pequeñita, pero hemos conseguido sus derivadas parciales, ¿no? Con respecto a x y y, ¿no? Y eso es realmente muy bueno, ¿ya? Entonces, vamos a acabar, ¿ya? Con lo siguiente, ya vamos a hablar un poquito sobre las hipótesis, ¿ya? Que tenemos. O sea, siempre, ¿no? Las hipótesis realmente son relevantes, ¿no? A veces no podemos prescindir de ellas, ¿no? O sea, necesitamos que estén presentes, ¿no? Si alguna hipótesis falla, entonces, ¿no? Pues todo va a fallar, no vamos a tener lo que esperemos, ¿ya? Entonces, la diferenciación implícita, ¿ya? Está basada en la hipótesis de que se puede resolver esta ecuación, ¿ya? Está basada, ¿no? En esta hipótesis de que se puede resolver esta f grande igual a 0 para z en esta forma, ¿ya? Esa es la hipótesis de la diferenciación implícita, ¿ya? Esta es la hipótesis, lo que está aquí lo voy a colocar en otro color, en, no sé, lila, ¿ya? Lo que está aquí en lila es la hipótesis, ¿no? Con la cual se basa la diferenciación implícita, ¿no? O sea, se puede resolver esta ecuación para z en la forma esta, ¿no? Caso contrario, si no ocurre esto, las derivadas parciales aquí no tendrían sentido, chicos, ¿ya? No tendrían de ninguna forma sentido. Entonces, el teorema de la función implícita de cálculo garantiza que esto se puede hacer, ¿ya? Si las derivadas parciales de f son continuas, ¿ya? Son continuas, y se tiene que esta derivada, ¿no? Con respecto a z, es no nula, ¿ya? Es diferente de 0, ¿ya? ¿Por qué es necesaria esta condición? ¿Ya? O sea, el teorema de la función implícita, ¿no? Garantiza que se puede hacer esto, ¿ya? ¿No? Como mínimo cerca de un punto P, si las derivadas parciales de f son continuas y esto es diferente, ¿no? De 0. ¿No? Aquí, esto es, ¿no? Lo importante, ¿ya? Entonces, pero, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria esta condición aquí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué será, no? Aquí recordemos lo siguiente, ¿ya? Recordemos que el vector gradiente que está dado así de esta forma, ustedes lo saben, es normal a la superficie P, ¿no? Por lo que, pues, la derivada parcial de f grande con respecto al z pequeñito, ¿ya? En el punto P, 0, ¿ya? Eso quiere decir que el plano tangente en P es vertical,
¿ya? El plano tangente en el punto P es vertical, ¿no? Entonces, para entender lo que falla, ¿no? Consideremos tal vez este cilindro, ¿no? Que tiene esta forma, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Cuya gráfica, ¿no? La pueden apreciar aquí, ¿no? Entonces, el cilindro, ya tenemos aquí el cilindro. Entonces, en este caso, ¿qué va a ser la derivada parcial de esta f con respecto a z? ¿No? ¿Tenemos algún z? No, ¿verdad? Aquí tenemos x cuadrado, y cuadrado, una constante. Si yo derivo esta f con respecto a z, es 0, la derivada parcial, ¿no? O sea, yo tengo que, pues, aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a z es 0. Entonces, la coordenada z, aquí, ¿no? Aquí tenemos 3 coordenadas, x, y, z. Entonces, la coordenada z en el cilindro no depende ni de x ni de y, por lo que es imposible representar el cilindro como una gráfica de esta forma aquí, ¿no? De esta forma, así, ¿no? Z igual a f x, y, ¿ya? Y así, pues, en realidad, ¿no? Estas derivadas, así, no existen, ¿ya? La derivada parcial de z con respecto, ¿ya? Con respecto a x y con respecto a y no existen, ¿ya? Entonces, las hipótesis son importantes. Aquí, ¿cuáles eran las hipótesis? ¿Ya? Aquí, ¿no? ¿Cuáles eran las hipótesis? Ya, las hipótesis, ¿no? Les estamos colocando, ¿no? Las hipótesis en rojo, ¿no? En un comienzo estábamos hablando de estas hipótesis aquí, ¿no? En lila, ¿no? Que pues para la diferenciación implícita necesitamos resolver esta ecuación para z en esta forma, ¿ya? Y otra cosa, ¿no? En la diferenciación implícita, en realidad específicamente en el teorema de la función implícita, ¿no? Nosotros necesitamos, ¿no? Que las derivadas parciales de f sean continuas, ¿ya? Y f de z en el P sea diferente de 0, ¿no? ¿No? Entonces, aquí no estábamos viendo, ¿no? En este ejemplo del cilindro, ¿ya? Entonces aquí estábamos viendo un ejemplo del cilindro que en este caso, ¿no? La derivada, ¿no? La derivada de f con respecto de z es 0, ¿no? Y como es 0, ¿no? Entonces la coordenada z en el cilindro no depende, ¿no? Ni de x ni de y, ¿no? Entonces, por lo que es difícil representar el cilindro como una gráfica de esta forma, ¿no? Y así, pues, estas derivadas en realidad ni siquiera existen, ¿no? Entonces, peor vamos a poder estar hablando de que sean continuos. O sea, aquí se está violando esto, ¿no? O sea, las hipótesis, ¿no? Me dicen que aquí no en rojo lo había puesto incluso, ¿no? Esto sí es importante, pero en realidad lo que más importa ahorita es esto, ¿no? De que, ups, aquí no, lo que más importa aquí es esto, que las derivadas parciales, ¿no? Existan, ¿ya? ¿No? Las derivadas parciales de f, voy a aumentar eso aquí, ¿ya? Existan. No solamente existan, sino que sean continuos, ¿ya? Existen y son continuos, ¿ya? Pero aquí en este problema, o sea, las derivadas parciales no existen, ¿ya? Entonces, peor podemos hablar, ¿no? De su continuidad, ¿ya? Entonces, es eso, chicos, ¿ya? Vamos a quedarnos por aquí, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar de máximos y mínimos de funciones de varias variables, ¿ya? Entonces, vamos a estar hablando de optimización en varias variables, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? ¿No? Una vez que en cálculo 1, una vez que han conocido la derivada, ¿no? El f', digamos, ustedes, ¿no? Lo igualaban a 0, ¿no? F', y hallaban sus puntos críticos, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenían, ¿no? Ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes volvían a derivar, ¿no? Hacían F2' y evaluaban, ¿no? F2' en los puntos críticos, ¿no? Si el F2', por ejemplo, era negativo, entonces en el punto crítico tenían un máximo. Si en el F2' ustedes tenían algo positivo, entonces en el X, ¿no? En ese punto que han evaluado, en ese punto crítico, entonces ustedes tienen un mínimo, ¿no? Entonces, o sea, ahí estaban haciendo un tipo de optimización, ¿no? Con la ayuda, ¿no? De los puntos críticos, ¿no?
Y bueno, lo mismo vamos a hacer ahora, pero para funciones de varias variables. O sea, vamos a hacer optimización en varias variables. Ya vamos a nuevamente hablar de un punto crítico. ¿Qué será un punto crítico ahora, pero para varias variables? ¿No? ¿Qué será el teorema de Fermat? ¿No? Pero para varias variables, en el caso de una variable, no se olviden que el teorema de Fermat nos decía, ¿no? Si f tiene un máximo o un mínimo local en un punto, entonces ese punto es un punto crítico. Ya, eso nos decía Fermat, ¿no? F tiene un máximo, tiene un mínimo local en un punto, entonces ese punto es un punto crítico, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el teorema de Fermat en varias, ¿no? Variables, ¿no? Más o menos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos, vamos a estar hablando sobre los criterios, ¿no? Que nos van a dar estos máximos mínimos, ¿ya? Entonces aquí realmente pues vamos a hacer, ¿no? La aplicación de lo que es, ¿no? Lo que hemos aprendido todo hasta ahora, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar por aquí, ¿ya? Para que eso no tengamos eso, ¿no? Que cortar. Y el día domingo es feriado, ¿no? Lunes. El día domingo primero es feriado, entonces posiblemente lo van a recorrer, ¿no? Al 2 al día lunes. Entonces, si es que, pues, lo recorre, no tendríamos clases el día lunes, ¿ya? Y nos estaríamos viendo solamente el miércoles, ¿ya? Nos estaríamos viendo el miércoles. Entonces, solo para, terminar la clase, déjenme pasarles aquí el link, ¿ya? El link de la clase. No se olviden que tienen su lista de ejercicios, chicos, ¿ya? Li- Tienen su lista de ejercicios. ¿Sí? Licenciada, disculpe, ¿podría presentarle el ejercicio 2 que ha dicho al principio de de la clase? Ya, ya, sí, tenemos tiempo todavía. Vamos. Está bien, voy a compartir pantalla. Ya déjame descompartir. Ya está. Adelante. ¿Ya está compartiendo? Sí, 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 ya estás compartiendo. Bien, esto es el cálculo de la derivada direccional en dirección del vector. Bueno, en primer lugar hallamos el vector unitario eh, en esta parte. También tenemos aquí las derivadas parciales. eh, con las derivadas parciales y el valor del vector unitario reemplazamos Ujú, en fórmula de la derivada ujú, direccional y finalmente lo sí, aplicamos en el punto. Nos sale 6 sobre raíz de 13, que es igual a 1,66. perfecto, Está bien. perfecto, muy bien. Genial, muchas gracias. Ya, entonces, tu nombre, por favor, tu Brian apellido. Chambi. Ok, Brian Chambi. Chan. Muy bien, Brian. Ya. Este es tu tercer punto, ya tienes 3 puntos ganados con este. ¿Ya? Está Entonces, bien, muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Brian. Gracias, chicos. Ya. Nos vamos a quedar por aquí. Ya. Como les decía, si es que lo recorren el feriado del día domingo al lunes, entonces el lunes no tenemos clase y nos estaríamos viendo el día miércoles, ya, el 4. No se olviden que tienen su lista de ejercicios, chicos, ¿no? Son los impares y tienen la guía de ejercicios que son los pares, ¿ya? Entonces, la lista de ejercicio es para, ¿no? Antes del examen, ya, antes de nuestro examen, ya, para el miércoles, ¿no? En realidad ustedes tienen para el miércoles, déjenme ver la fecha aquí, para el miércoles, aquí, para el miércoles 18, ¿no? La lista de ejercicios, ejercicios impares. Y la guía de ejercicios, los ejercicios pares para el día del examen, ya que es el 21, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿no? Estamos con aquí, ¿no? 2, 4, 5 clases antes del examen, ¿ya? Entonces, la próxima clase, ¿no? Como les digo, ya vamos a estar hablando de optimización, ¿ya? Optimización, vamos a estar hablando sobre máximos y mínimos, ¿ya? Vamos a estar hablando sobre los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? ¿No? Entonces, como aplicación a todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces vayan, ¿no? Ahorita que tienen tiempo, tal vez, ¿no? Estos días, ¿ya? Hagan sus ejercicios, ya no se acumulen para, ¿no? Última hora, ¿no? Y así pues rindan un buen examen, ¿ya? Entonces me despido, nos vemos el día miércoles, si es que el lunes no hubiera clases, ¿ok?
Entonces, chao chicos, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Chao, chao.